Apocalipsis para hoy. El cambio climático podría llevarnos a un apocalipsis ecológico si no tomamos medidas urgentes. Una guerra nuclear sería un escenario de apocalipsis total para la civilización. La pandemia causó un apocalipsis sanitario en la región, colapsando los sistemas de atención médica. Son todas frases que saqué de diferentes lugares y contextos, donde hoy la palabra apocalipsis tiene una connotación quizás bastante diferente a lo que la Biblia enseña. ¿Qué es apocalipsis para la gente hoy? Nosotros decimos apocalipsis para hablar de destrucción. Fíjense, el colapso económico conduce a un apocalipsis financiero en el país, dejando a millones en la pobreza. El término apocalipsis hoy tiene una connotación catastrófica. Qué interesante. Y sin embargo, Apocalipsis 1, que desde ahí se saca el título, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis en la Biblia significa el apocalipsis de Jesucristo, y resulta que Apocalipsis sacado de la Biblia para nosotros hoy es catástrofe. Y es interesante que el libro de Apocalipsis muestra lo que Dios va a hacer para solucionar el problema del mundo. Sin embargo, la gente interpreta Apocalipsis y la palabra Apocalipsis y le da una connotación de destrucción. ¿Y quiénes serán los responsables de esta connotación que tiene la palabra Apocalipsis? Estoy casi seguro que somos nosotros los cristianos, que hemos utilizado el Apocalipsis para manipular a la gente con miedo para que venga a una iglesia y llenar nuestras iglesias. Y no hemos presentado la revelación de Jesucristo, donde se nos muestra que Jesús viene a salvar y no viene a destruir. Generalmente estudiamos Apocalipsis y el Apocalipsis es una destrucción de Dios. No, cuando el Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y justamente Jesús se revela para mostrarnos que Él viene a salvar, no viene a destruir. Él viene a salvarnos incluso de la destrucción que está causando el mismo hombre. Él viene a salvarnos de la destrucción que está causando Satanás, pero no viene a destruir. Viene justamente antes que nos autodestruyamos, Él viene a salvarnos porque Jesús siempre salva. Pero así como cambiamos todos los términos de la Biblia, como el cristianismo se ha encargado de cambiar en la imagen de Dios, se ha encargado de cambiar las palabras de la Biblia y darle una connotación humana, lo mismo pasa con el Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y puede tomarse de dos maneras esto, de acuerdo a los eruditos. Puede ser la revelación que tiene Jesús para darnos a nosotros, a su iglesia, o es la revelación acerca de Jesús. Las dos interpretaciones están correctas. Yo me inclino más que el Apocalipsis es la revelación acerca de Jesús. Y acá nos dice el propósito. Vamos, en los próximos sermones vamos a estudiar mucho este versículo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios quería mostrarle a su pueblo las cosas que deben suceder pronto. Pero dijo, antes de mostrarle las cosas que deben suceder pronto, yo necesito darles la revelación de Jesucristo. Para que ellos agarren bien o entiendan bien las cosas que deben suceder pronto, primero tengo que darles la revelación de Jesús. O sea, hay un propósito por el cual Dios da la revelación de Jesús. Es para que nosotros podamos entender bien las cosas que deben suceder pronto. Pero como hemos sacado a Jesús del Apocalipsis, entonces cuando hablamos de las cosas que deben suceder pronto, le damos una connotación de catástrofe. Y hay gente, y puede ser que alguno de ustedes sea una de esas personas, que hasta
hasta tiene miedo de leer el Apocalipsis. Es más, no quiere saber nada del Apocalipsis. Hoy Dios nos ha llamado a entender el Apocalipsis a través de la revelación de Jesús. Juan 5:39 dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras le darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Fíjense, esto se lo está hablando Jesús a los fariseos, y los fariseos estudiaban la Biblia, pero la estudiaban mal, porque no encontraban a Cristo en la Biblia. Y cuando yo saco a Cristo de la Biblia, tergiverso la Biblia. Yo puedo saber todos los versículos de la Biblia, puedo dominar muy bien la doctrina y decir este versículo con este versículo forman esta doctrina, y sin embargo, si saco a Jesús, que es al que apunta la Biblia, voy a tergiversar toda la Biblia, y con la Biblia vamos a hacer lío. Y por eso no es suficiente conocer la Biblia, no es suficiente hacer el año bíblico, no es suficiente dominar doctrina. Tengo que conocer a quien apunta la Biblia. Tengo que conocer la revelación de Jesús, que no solamente está en toda la Biblia, sino específicamente está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y vamos a entrar un poco en el Apocalipsis. Jesús tiene muchos sobrenombres en el Apocalipsis. Y les voy a mostrar algunos. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acá a Jesús se le dice el santo, ¿y qué? Y verdadero. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis 6:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo? ¿Y qué? Y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cuál es uno de los sobrenombres que más se repiten para denominar a Jesús en el Apocalipsis? Fiel y específicamente verdadero. Si el Apocalipsis hace tanto énfasis en decir que Jesús es verdadero, ¿qué me quiere decir eso? Eso me quiere decir que entonces quiere decir que hay uno falso. No es suficiente nombrar a Jesús. Es más, todos los que leemos la Biblia y estudiamos profecía, a ese falso, ¿cómo le llamamos? Anticristo. O sea, el Apocalipsis me muestra la revelación del Jesús verdadero, pero también, como van a ser cosas que van a suceder pronto, y Satanás es el padre de la mentira, me muestra que hay un Jesús o hay un Cristo falso, y por eso hace tanto énfasis en el verdadero. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo podremos distinguir? Al Jesús falso del verdadero. Y para mí esto es muy importante, porque esto nos va a dar las llaves para entender los tiempos que vienen. Juan 1, 4, 5 y 9 dice: en él estaba la vida. ¿Quién era él? Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Juan, ¿a quién está haciendo referencia como la luz? A Jesús. Jesús es la luz. Sin embargo, es interesante, me encanta esto de Jesús. Jesús le dice en Mateo 5:14 a sus discípulos: ¿ustedes son qué? La luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo es esto? Juan dice, el discípulo, que Jesús le dijo que era la luz, porque se lo dijo a Juan. Eso Juan dice, Él es la luz. Pero Jesús dice, ustedes son la luz. ¿Por qué? Porque Jesús se va a ir. Se iba a ir.
¿Y cómo conoce la gente a Jesús? Pregunto. ¿Cómo conoce la gente a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo conoce la gente a Jesús? La gente conoce a Jesús a través de sus discípulos. No es a través de la Biblia. La Biblia, Jesús, los discípulos conocemos a Jesús a través de la Biblia, pero la gente del mundo conoce a Jesús a través de nosotros. Y nosotros podemos mostrar un Jesús falso o un Jesús verdadero. No es suficientemente decir Jesús, 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 predicar sermones que mencionen a Jesús. Hay que mostrar a Jesús. Porque Jesús es la luz y Jesús dijo que ustedes también son la luz. ¡Qué privilegio que Jesús nos da! Nosotros podemos ser luz como Él si recibimos la revelación de Él. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán ¿qué? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Jesús dice, ustedes van a ser mis testigos, ustedes me vieron a mí y esa revelación mía, ese apocalipsis mío en ustedes va a producir que sean mis testigos y ustedes cuenten lo que vieron de mí y la gente va a ver a ustedes, a mí en ustedes. Esto fue lo que hizo poderoso el movimiento apostólico. No fue otra cosa, no fue la doctrina. La iglesia se está muriendo. Vamos a estudiar doctrina. No, la iglesia se está muriendo porque no está Cristo. Traigamos a Cristo a la iglesia y van a ver cómo la iglesia se reaviva. Van a ver cómo la gente comienza a creer en Cristo. Van a ver cómo la gente comienza a venir a la iglesia porque está traída por una experiencia, no por unas definiciones. Lastimosamente, los que nos criamos en una tradición religiosa, estamos acostumbrados a las definiciones. Y si yo les pregunto a ustedes, la mayoría, ¿por qué ustedes pertenecen a la tradición religiosa que pertenecen? ¿O por qué ustedes son adventistas? Ustedes me van a decir, porque creemos en esto, creemos en aquello, creemos en lo otro. ¿Y Jesús? ¿Y la revelación de Jesús dónde está? Cuando Él es el fundamento, Él es la cabeza. Él es el agua de vida. Él es la fuente. Serán mis testigos. Jesús se ha propuesto revelarse al mundo a través ¿de quién? De nosotros. Jesús se ha propuesto que su pueblo sea Apocalipsis. Jesús se ha propuesto que nosotros seamos la revelación de Jesús. Forest City, Dios se ha propuesto que Forest City sea la revelación de Jesús. Y que cada persona que entre por acá diga, estas personas reflejan a Jesús. ¿Saben qué? Es muy superficial decir, el culto, qué lindo en Forest City. Qué superficial eso. El culto de Forest City va a valer cuando los que adoramos en el culto reflejemos a Jesús. Si no, simplemente show. Y alguien puede decir, sí, ¿por qué show? Por las luces. No, puede ser con órgano de tubos un show. Porque tenemos shows conservadores, shows liberales, shows de todo tipo. Porque a veces queremos definir hasta el cristianismo, queremos definirlo por el estilo de adoración. Cuando el cristianismo se lo define por una persona. Jesús, vuelvo a repetir, se ha propuesto que su pueblo sea Apocalipsis. Ahora, en el Apocalipsis, y acá viene lo importante, ¿cómo yo voy a saber quién es el Cristo, el anticristo y quién es el Cristo? Jesús en el Apocalipsis nos muestra todo. El Apocalipsis se revela a través de su pueblo y el anticristo se revela a través de su pueblo también. Entonces en el Apocalipsis el pueblo de Dios se revela por sus métodos. O sea, Cristo se revela por los métodos que utiliza el pueblo de Dios. Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
esa tiene que ser la prueba en el Apocalipsis del pueblo de Dios. Y si no lo es, entonces es pueblo falso. Es pueblo del anticristo. El clicker se me trabó. No anda. Y yo, como tuve COVID 2 veces, no me acuerdo cuál es la pantalla que viene. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios es ¿qué? Es perseguido. El pueblo de Dios es perseguido. El falso pueblo de Dios es ¿qué? Es perseguidor. En el Apocalipsis no tenemos ateos luchando contra cristianos, sino que en el Apocalipsis me describe una contienda entre cristianos y ¿quiénes? Y cristianos. Y ese es el gran engaño por el cual Dios nos dejó el Apocalipsis, para que entendamos el engaño. El Apocalipsis no es una guerra entre satanistas contra cristianos, sino que es una guerra que ciertos cristianos, o que se llaman cristianos, le hacen a los cristianos verdaderos. El Apocalipsis muestra un mundo unido al final, o uniformado, si podríamos decir. Y eso voy a tratar de demostrar en los sermones que vengan. Y por eso es necesario que nosotros podamos identificar cuál es el método de Dios, para entender cuál es el método que utilizan los cristianos verdaderos. Y eso está tan claro en el Apocalipsis. Hoy simplemente estoy dando una introducción. Ahora, ¿cuál es el método de Dios que Dios utiliza para lograr las cosas? Y ahora, perdonen, voy a usar un poquito de citas. Dice así: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. O sea que si quiero quebrantar el poder de Satanás, no lo puedo hacer ¿cómo? Por la fuerza. Sigue diciendo: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Fíjense, acá lo dice claro. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. O sea, ¿cómo nosotros determinamos quién es pueblo de Dios en el Apocalipsis? El pueblo de Dios no usa la fuerza para llegar a los objetivos. Pero el pueblo falso de Dios, que es un pueblo cristiano, ¿qué hace? Utiliza la fuerza para llegar a los objetivos. Y eso lo van a ver en todo el Apocalipsis. Y fíjense lo que dice esto, para que también ustedes vean cómo nosotros estamos predicando el Apocalipsis. Si lo estamos predicando desde la revelación de Jesús o lo estamos predicando desde nuestra propia interpretación de la Biblia para manipular a la gente. Fíjense lo que dice esta cita. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. O sea, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. ¿Quién solamente usa la fuerza para vencer? ¿Quién? Satanás. O sea que cuando nosotros decimos que Dios usa la fuerza para vencer, le estamos atribuyendo las características ¿de quién? De Satanás. Eso es una blasfemia. Ahora, yo les hago una pregunta. Dice, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Dios no la venció por la fuerza. Ahora, ¿será que Dios entonces al final va a vencer la rebelión por la fuerza? Si Dios no cambia, no puede ser que Dios no utilizó la fuerza para vencer la rebelión de Satanás y que al final utilice la fuerza para vencerlo a Satanás, porque entonces no sería Dios, porque Dios cambiaría.
Y me generaría mucha inseguridad un Dios que por momentos se muestra bueno y cuando se le acaba la paciencia utiliza la fuerza porque dice, bueno, ya, agotaron la gracia, agotaron la paciencia, ahora los destruyo. Es incoherente ese mensaje, es incoherente con la revelación de Jesús, es incoherente con lo que enseña la Biblia. Es el mensaje que hemos creado los seres humanos para poder manipular a la gente. Sigue diciendo, el deseo de toda la gente, es página 706, los principios del Señor no son de este orden. O sea, Dios no obliga. Su autoridad descansa ¿en qué? La bondad, la misericordia y ¿qué? Y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear para vencer la rebelión. Eso lo agregué yo. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Los cristianos tenemos tanto miedo al amor e históricamente hemos demostrado que somos los que más utilizamos la fuerza para llegar a los objetivos. Y por eso el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para que nosotros entendamos qué es verdadero cristianismo y qué es falso cristianismo. El Apocalipsis ha sido escrito y se ha sido dejado para que nosotros entendamos que no somos remanente de Dios por el hecho de decir que somos el remanente, sino que seremos remanente de Dios cuando recibamos la revelación de Jesucristo y actuemos de acuerdo a los métodos de Jesucristo. Es que si nosotros amamos en la iglesia, cada uno va a hacer lo que quiere. ¿Y desde cuándo Dios quiere que cada uno haga lo que Él quiere? Lo que Dios quiere por medio del amor es vencer en tu corazón tu orgullo para que tú hagas lo que tú quieres porque es lo que Él quiere, pero tú lo decidiste voluntariamente. Pero lo que no es voluntario en el reino de Dios no sirve. Eso es del reino de Satanás, por más que el objetivo sea muy bueno. Fíjense lo que dice esto. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Y escuchen esta frase. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos ¿a qué? A sus ideas religiosas. Cuando alguien está queriendo imponer ideas religiosas, ¿a quién está sirviendo? A Satanás. Por más que las ideas religiosas sean buenísimas, por más que la idea religiosa sea verdad. Esto es tremendo, porque ahora entonces nos damos cuenta por qué se escribió el Apocalipsis, porque ahora no es simplemente decir, tenemos la verdad. Hay que estar en Cristo, que esa es la verdad. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Es Satanás el que obliga. Pero históricamente las iglesias cristianas se han transformado en lugares donde todo el mundo se siente obligado por el pastor, por la institución, por esto, por lo otro, con amenazas. Y no hay libertad. Y como no hay libertad, actuamos como autómatas ¿cómo se dice? Delegando nuestra responsabilidad de decidir en un sistema religioso. Y eso es trágico de acuerdo al Apocalipsis. Justamente eso lo describe el Apocalipsis. Gente masificada en un sistema religioso que no piensa por sí misma y le entregó su capacidad de pensar a un sistema, a un teólogo, a un pastor, a un dirigente. No, el Nuevo Testamento es clarísimo que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y que nos dio su Santo Espíritu, no para sentirnos infalibles, sino para poder saber que podemos ser guiados a toda verdad por medio del Espíritu. Alguien puede decir, pero entonces, Joel, ¿estás diciendo que las iglesias no son necesarias? Sí, justamente, el Apocalipsis describe la iglesia final de Dios. La iglesia es el mejor invento que Dios hizo. Siempre que Cristo sea la cabeza.
Cristo está siempre manifestando misericordia. Siempre procura conquistar a la gente por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial. En otras palabras, sí, Él quiere que nos entreguemos totalmente, pero ¿qué es lo que usa para que nos entreguemos? El amor. Y dice que si no es por amor, Él no puede aceptar una entrega. Si tú estás acá sentado, porque por una tradición, para cumplir una responsabilidad, porque tus padres te trajeron a esta iglesia desde chico, porque no sirve. Ojo, está bien que sigas sentado, acá nadie te va a echar. Pero no sirve. Tiene que haber una decisión personal, voluntaria. Y por eso la pandemia fue tan beneficiosa para la iglesia de Dios a mí. ¿Por qué? Porque, a mi parecer. O sea, ¿por qué? Porque las personas que se conectan online, nadie las obliga a conectarse. No tienen que hacer un buen papel con nadie como diciendo, si hoy no me conecto, alguien me va a retar. Porque nadie reta al que se conecta online. Pero puede haber muchas personas aquí que vienen por cumplir un papel, por no quedar mal con el círculo. Y con esto no estoy diciendo, entonces, hermanos, desde el sábado que viene no venga nadie. Porque nos hace mucho bien adorar a Dios juntos aquí. Pero tenemos que entender que no puede haber obligación en el reino de Dios. Y que somos responsables cada uno directamente ante Dios. Cuando alguien está en el camino malo, ¿me voy a quedar callado? No, voy a ir y le voy a decir, escúchame, ¿qué es lo que pasa? Pero yo no voy a ir con la autoridad del dueño de la iglesia para decir, si vos no, vas a ver lo que te pasa. El Apocalipsis describe la misión del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la misión del pueblo de Dios? Del Apocalipsis. Y voy a ir hay mucho, pero voy a ir a la misión, al clímax de la misión del pueblo de Dios en Apocalipsis. Está descrito en Apocalipsis 18:1. Eso se llama, ustedes saben que al pueblo de Dios en el Apocalipsis muchas veces se lo simboliza con un ángel que viene del cielo y predica. Y ese ángel es un mensajero que representa al pueblo de Dios final. Y dice así, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada, ¿con qué? Con su gloria. O sea que va a tener tanto poder el movimiento final que dice que van a llenar la tierra con la gloria de Dios. ¿Qué es eso de llenar la tierra con la gloria de Dios? Bueno, vamos a ver qué significa llenar al mundo con la gloria de Dios. ¿Qué es gloria en la Biblia? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo les hago una pregunta. Cuando los pastores fueron al pesebre, ¿se tuvieron que poner lentes de sol por el resplandor que salía del pesebre? Porque para nosotros gloria, ¿qué es? Es resplandor. No, para la Biblia gloria es otra cosa. Es más, la gloria de Dios se manifiesta en hacerse hombre y habitar con nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en la gracia y en la verdad. ¿En la verdad con respecto a qué? ¿Cuál fue la verdad que vino a mostrar Jesús? ¿Quién era quién? ¿Quién era el Padre? Esa es la verdad. Que todos tenemos tergiversada en nuestra cabeza. Y por eso predicamos el Apocalipsis como si fuera destrucción. Y por eso los diarios dicen, y ahora sucedió el apocalipsis económico en nuestro país. Porque los cristianos hemos manifestado el apocalipsis de la manera que el apocalipsis no se manifiesta. Nos hemos centrado en la destrucción en vez de ver al Salvador que se revela en el apocalipsis. Hemos utilizado el Apocalipsis para criticar a otras iglesias y demostrarles a otros que están en la iglesia equivocada y que vengan a nuestra iglesia sin darnos cuenta, y perdonen lo que voy a decir ahora, que todas las iglesias estamos equivocadas. Todas las denominaciones. Hay llamados especiales, sí. Pero ninguna denominación puede decir yo tengo toda la verdad o tengo la verdad. Podríamos decir, estamos queriendo descubrir la verdad levantando a Cristo.
Los judíos decían que tenían la verdad en la época de Jesús porque tenían el santuario, la ley y el mensaje de salud. Les hago una pregunta, ¿de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió tener el santuario? ¿De qué les sirvió tener la ley y el mensaje de salud? De nada. Porque no reconocieron a quien apuntaban todas esas cosas. La luz de su gloria, esa palabra del vida, Mateo 3:41, su carácter ha de brillar en sus seguidores. Y ahora viene quizás la interpretación de estas citas. ¿Qué significa que el carácter de Dios esté en tu vida y en la mía? ¿Qué significa? Cuando yo quiero usar la fuerza para llegar a los objetivos, el carácter de Dios no está en mí. Reflejar el carácter de Dios no es dejar de comer queso, aunque puede ser muy bueno que no comas más queso. Reflejar el carácter de Dios no es hacer homeschooling en tu casa, aunque puede ser muy bueno. Y ojo, no estoy criticando porque yo lo he hecho y creo que es buenísimo. Pero si yo dejo de comer queso y para llegar a los objetivos utilizo la fuerza, la manipulación, el control. Si yo tengo homeschooling y para llegar a los objetivos utilizo la fuerza, la manipulación, el control. Si yo soy un pastor que predica, se manda unos sermones buenísimos y para llegar a los objetivos que me he propuesto utilizo la fuerza, la manipulación, el control, yo no reflejo el carácter de Dios. Porque hay un solo método que Dios utiliza para llegar a los objetivos y es la revelación de su bondad, misericordia y amor. Cristo espera, esta cita ha sido tan mal interpretada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Han leído esa cita, ¿verdad? Y esa cita entonces nos dicen, desde ahora tengo que ser igual a Cristo. No, a la luz de estos conceptos que presenta el Apocalipsis les voy a interpretar esta cita y ustedes decidirán si está bien esta interpretación. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia cuando su iglesia deje de utilizar la fuerza para llegar a los objetivos. Cuando su iglesia deje de usar el control para que la gente se entregue a Cristo. Cuando la iglesia deje de utilizar la masificación para hacer, o el uniformismo para hacer que todos hagan lo mismo. Cuando eso suceda, el carácter de Cristo se va a manifestar en su iglesia. Pero si no, su iglesia no refleja a Cristo. Y justamente la iglesia del anticristo está descrita en el Apocalipsis que utiliza los métodos de Satanás, que es el control, es la obligación y es la fuerza. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, cuando en su pueblo ya no se use más el control ni la obligación para hacer que las personas estén en Cristo, cuando no estemos obligando a diezmar y la gente diezme porque realmente confía y quiere diezmar, cuando no estemos obligando a que se vista, pues la gente se viste para dar gloria a Dios, cuando no estemos obligando que coma o que no coma, entonces el carácter de Cristo va a estar reflejado en su iglesia y Cristo va a venir a buscar a los suyos. Pero no es por otra cosa. Reflejar el carácter de Cristo tiene que ver con los métodos que utilizo para llegar a los objetivos. Es mucho más profundo el Apocalipsis de lo que pensamos, pero para la gloria de Dios. El Antiguo Testamento tiene unas promesas de Dios impresionantes para la iglesia. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Le está hablando a la iglesia. Porque aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones. Perdón.
Estaba llegando al clímax. Levántate. Quizás Dios lo permitió para que me tranquilice. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y Dios te va a dar la oportunidad que hagas las cosas sin obligar a nadie, sin controlar a nadie. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, porque las naciones van a usar la obligación, las naciones van a usar el control, las naciones van a usar el poder compulsivo para llegar a los objetivos. Y por eso las tinieblas están llenando la tierra, porque hasta la iglesia cristiana piensa que está bien usar la obligación para llegar a buenos objetivos. Y eso ya es el colmo de la oscuridad. Cuando los cristianos que decidimos seguir a Cristo usamos los métodos de Satanás. Cuando los cristianos que decimos tener la verdad, para lograr que todos crean en la verdad, utilizamos herramientas de compulsión y herramientas de obligación. Qué sutil es el engaño. Y por eso Dios nos dejó el Apocalipsis. Para que por medio de sus símbolos podamos entender quién es Cristo, cuáles son sus métodos, y para mostrarnos cómo Él va a hacer amanecer la gloria de Dios en nosotros. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido, ¿qué? Malentendido y mal interpretado. No dice que no conocieron el carácter, sino que la gente conoce a Dios, pero ¿qué? Lo mal entiende y lo mal interpreta. ¿Por qué? Porque para entender a Dios hemos sacado a Jesús de la ecuación, donde Juan 1:18 dice que nadie vio a Dios jamás, nadie vio al Padre, el único que lo vio es Jesucristo. ¿Y quién lo interpreta? Las tinieblas del mundo no tienen que ver porque el mundo se hizo ateo. Las tinieblas del mundo tienen que ver porque los cristianos hemos malinterpretado y malentendido quién es Dios. Y hemos dejado la revelación de Jesucristo para entender quién es Dios. Y hemos puesto a las palabras de la Biblia por sobre la revelación de Jesucristo. Y hemos hecho teoría o teología a base de las palabras de la Biblia, en vez de hacer teología a partir de la revelación de Jesucristo. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ved aquí al Dios vuestro. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es que una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. El último mensaje es una revelación de su carácter de amor. Eso es verdad presente. Verdad presente no es hablar de la bestia. Verdad presente es hablar de Cristo. Es hablar del Padre. Es hablar quién es Cristo y quién es el Padre. Y la verdad, la bestia, ¿qué es lo que hace? Tergiversar el carácter de Cristo. Y todo aquel que tergiversa el carácter de Cristo y tergiversa el carácter de Dios, se está preparando para ser parte de la Babilonia final, que es una institución religiosa que nuclea a todo el mundo, que se llama cristiana y que ha tergiversado el carácter de Dios y ha sacado a Cristo de la ecuación. El Apocalipsis denuncia al cristianismo del tiempo final. ¿Y saben qué? En ese cristianismo estamos incluidos los adventistas también. Y alguien puede decir: Joel, ¿estás diciendo entonces que el adventismo es parte de Babilonia?
Yo lo que estoy diciendo es que habemos muchos adventistas que usamos la fuerza y la obligación para llegar a buenos objetivos. Y eso nos está describiendo como que tenemos el espíritu de Babilonia. Y mientras hagamos eso, no hay poder de Dios, no hay gloria de Dios, no hay movimiento final que surge. Hemos tergiversado tanto el Apocalipsis que hemos llegado a pensar que cuando se predica del amor de Dios, eso no es verdad presente. Que hemos llegado a pensar que cuando hacemos demasiado énfasis en que Dios es bueno, la gente se va a descarriar. Y justamente la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente muestra, y el Antiguo Testamento también, que cuando dejamos de hablar del amor de Dios es cuando surge la verdadera rebeldía en el corazón. Y nos transformamos en un grupo de hipócritas que por afuera queremos quedar bien con todos, pero por adentro vivimos una realidad totalmente diferente. Nos transformamos en sepulcros blanqueados. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, Iglesia de Forest City y todos los que están viendo online. Dios nos está llamando a hacer apocalipsis. La gente y el mundo conocerá a Cristo a través de ti y de mí. ¿Quieres una transformación en tu matrimonio? Deja de utilizar la fuerza para llegar a los objetivos. Deja de utilizar la manipulación para llegar a los objetivos. ¿Quieres que haya un cambio en tus hijos? Deja de manipularlos. Deja de utilizar la fuerza para. Eso es otro tema también, no lo vamos a discutir ahora. Queremos tener una iglesia del reino de Dios, Forest City. Aquí tiene que revelarse Cristo a través de ti y de mí. Y cuando no estemos acá en el púlpito es muy fácil predicar un sermón. Pero cuando yo esté bajo del púlpito y cuando estemos los pastores debajo del púlpito, los que ministramos, vamos a reflejar a Cristo cuando no utilicemos la fuerza para llegar a los objetivos. Esa es la característica del pueblo de Dios. Y eso es lo que dijo Jesús en Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nosotros hemos sido llamados a hacer apocalipsis. Que Dios te bendiga.